Y hoy, en un punto, tengo como un enojo en ese sentido. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hoy día no he visto las noticias del día. No le he prestado atención a las noticias de hoy. Pero ayer era como que había una mononoticia en la República Argentina. En los canales, digamos, de la globalización nacional, de esto de que se nacionaliza todo a través de que lo que se ve en los, ya sea en la televisión pública, o sea, no la televisión pública, sino en el TVO, digamos así, en los canales de cable, y en los otros sistemas, prácticamente lo que se ve son noticias nacionales. Y salvo honrosísimas excepciones como esta radio municipal, que genera y produce sus noticias y hace sus reportajes en San Juan y desde San Juan, hay una tendencia a leer diarios o repetir información, y la gente misma se ha como acostumbrado a poner estas radios que son repetidoras de algunas radios de Buenos Aires. Y decía, la mononoticia de ayer era una problemática educativa de la ciudad de Buenos Aires. Casi al decir mío, sería de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, constitucionalmente es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y entonces yo voy a respetar el lenguaje constitucional, pero no sin dejar de decir que no coincido con la jerarquía que desde la palabra se le pretende dar a la Constitución, a la ciudad de Buenos Aires, diciendo que la Constitución le da una entidad que yo sostengo que no la tiene, porque simplemente la ciudad autónoma de Buenos Aires es una creación administrativa de la Constitución al otorgarle diversos privilegios, diría yo, que solamente antes de la Constitución de 94 y del Pacto de Olivos eran privilegios nacidos de la condición de ser provincia confederada, como dice la Constitución original. La Constitución, desde la discusión teórica de la política y un montón de cosas, le ha dado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una cantidad de facultades y de cosas que hacen y que desde esta especie de imposición publicitaria, mediática, etcétera, ya dentro de poco vamos a estar dudando si manda el intendente de Buenos Aires es el presidente de la República, o es el presidente de la República es quien ejerce y digamos reside administrativamente en la Casa Rosada. ¿Por qué digo esto? Porque ayer una cuestión absolutamente local de la ciudad de Buenos Aires, como es el problema educativo, y una discusión de quién pone los candados, quién se lleva las llaves, si las viandas son buenas, si no son buenas, que el horario, que las pasantías, lo habían convertido en un problema nacional. O sea, se había nacionalizado un problema, insisto, cuasi municipal. ¿Por qué digo cuasi municipal? Porque, primero, las cuestiones educativas son provinciales. Cada provincia atiende su situación educativa a través de su Ministerio de Educación. Y los intendentes, cualquier intendente de San Juan, con acuerdos o con facultades que tienen en sus municipios, también tienen injerencias y colaboran en las cuestiones de las escuelas. Si bien la política educativa de cada provincia está regida por el Ministerio de Educación, que de paso les comento, la Constitución de San Juan en particular, ya lo comenté hace tiempo y vale la pena comentarlo también hoy, es muy específica en la parte educativa. Nuestra Constitución
de San Juan es bastante reglamentarista, digamos así, en el sistema educativo. Valga también decir que no se cumple muy estrictamente lo que establece la Constitución provincial en cuanto a lo que es la administración del sistema educativo y de las escuelas. No obstante, es la provincia, a través de la autoridad política, que es el ministerio, la ministra en este caso, de Educación de la provincia, o el ministro, hoy por hoy es una señora, una profesora, por eso digo la ministra de Educación de la provincia, toda un primer nivel que es administrativo, y luego unas personas que son las supervisoras y la supervisora general, o las supervisoras generales, que son las personas que ejecutan junto con las directoras y las docentes, las maestras y profesores, la política que se lleva adelante en la provincia. Pero nada, eso es simplemente un párrafo para refrescar, pero lo que yo quiero señalar a nivel constitucional, un poco desde el punto de vista político, porque esto trae una confusión, y voy a siempre hacer hincapié y darles este comentario permanente, que es como el intento de dar un golpe de conciencia, que la Constitución organiza el Estado y es la organización política. Esta cuestión de que un problema de viandas, de pasantías y de candados de las escuelas de Buenos Aires, en una discusión, es como si convirtiéramos en problema de la provincia de San Juan una discusión del municipio de Sarmiento, del municipio de Angasco, del municipio de Albardón, o del municipio de Rivadavia, o el de Santa Lucía, o el de Capital. Esas cuestiones son municipales, no son cuestiones de la provincia. Las cuestiones de la provincia son, por ejemplo, la salud, la educación, precisamente en la política educativa, el problema salarial provincial, la salud, la minería, bueno, las obras públicas como los diques. Es decir, ¿por qué toco esto? Porque esto tiene que ver con la Constitución, porque es lo que organiza la Constitución, y yo tengo la obligación, según siento yo, de comentar esto, porque de lo contrario, por esta manera de presentarse las noticias y ser tan prácticamente en todos los canales, sin distinción de pensamiento político, que han puesto la discusión política de la educación de la ciudad de Buenos Aires como si fuera un tema de política nacional, donde encima no hay contraparte en la discusión. ¿Por qué? Porque no sale el ministro de Educación de la Nación, ni sale ningún ministro, porque no es un problema de competencia, no se debe meter, no se puede ni meter. Entonces es una noticia que no es nacional, es una noticia de una discusión chiquita, muy chiquitita, que está centrada, incluso está centrada entre la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires y los alumnos. O sea, una discusión entre alumnos y la ministra le han dado un rango de discusión nacional. Y lo que yo quiero hacer tomar conciencia es de que eso no es un tema de orden nacional, no es un tema de la Constitución nacional, no es un tema de leyes nacionales, pero se presenta de un modo tal que pareciera que fuera una discusión de política nacional. Entonces ustedes me van a decir a mí una vez más, como siempre digo, Guillermo, ¿está hablando de política o de la Constitución? No, les estoy hablando de la Constitución, que por supuesto se mezcla en un punto con la política. ¿Por qué? Porque la Constitución organiza el Estado y organiza las competencias, o la Constitución o las leyes que en su consecuencia se dicten, y en este conjunto de normas tenemos que
las cuestiones educativas están en las provincias, no las administra la nación. Desde hace mucho tiempo, desde los años 89, 90, en el gobierno de Menem, la cuestión educativa dejó de estar en la nación y pasó a estar y ser competencia de las provincias. Sí, ustedes van a escuchar que está en la reunión del Consejo Federal de Educación, que allí se reúnen y dictan políticas y se ponen de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno de la educación es de orden provincial, de orden local. Y, como les digo, la propia Constitución de la provincia de San Juan establece muy específicamente, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo de lo que estoy diciendo, y por eso digo que es un tema de orden constitucional, pero que presentado como se presentó ayer, parece una discusión política de la educación de orden nacional. Y yo lo que quiero llevar a la conciencia de cada uno de los que me está escuchando, y también para que se difunda, de que la competencia de la cuestión educativa es de orden provincial, porque así lo establecen las leyes y las constituciones provinciales, y en particular nosotros en San Juan tenemos una normativa constitucional. Miren, para que se den una idea, nuestra constitución provincial a nivel de educación establece hasta, por ejemplo, cómo funcionan las directoras, los gabinetes interdisciplinarios, el funcionamiento a nivel económico de las escuelas. O sea, es, como dije antes, bastante reglamentarista. Esta es la cuestión que yo quiero señalar, y a mí me parece importante y me parece constitucional, porque si no, ustedes o cualquiera de nosotros, o los medios, yo he escuchado ayer medios de San Juan hablando del tema educativo, de una discusión de la ministra de la Cava con los alumnos de las escuelas de la Cava. No tiene nada que ver con San Juan, no tiene nada que ver con nuestro gobierno provincial, no tiene nada que ver con nuestras competencias constitucionales. Y esto es lo que yo creo que cumplimos desde este programa, en conociendo la Constitución, en hacerle conocer a usted, una vez más, que los problemas de la educación están regulados por normas provinciales, por nuestra Constitución de San Juan, lo mismo que en cada una de las provincias, y por eso la discusión esta que se vio en la televisión, en todos los canales, estén para el lado político que estén, era monotemático, era la mononoticia. Que si las pasantías, que si el lenguaje, que si las viandas, que si los candados. No hay por qué discutir en San Juan. Es un problema que San Juan no tiene. Bastantes problemas tenemos en San Juan, y el gobierno intenta solucionar y se comerá o tendrá que asumir cuando se equivoca sus críticas, y tendrá sus éxitos cuando hace las cosas bien, y cada intendente, en fin. Pero ese tipo de problemas no son de nosotros. ¿Por qué? Porque las constituciones y las leyes los ponen en cada lugar. Esto también sí me lleva a un comentario importante en la conclusión. Debemos tener cuidado, nosotros, los sanjuaninos en este caso, y los del interior en general, de que no nos lleven a pensar en problemas que legalmente, constitucionalmente, no son problemas de la provincia, no son cuestiones que tengan que ver con nosotros. Yo en este momento estoy tomando como ejemplo simplemente esto que me impactó ayer, y en conociendo la Constitución quiero decirles con absoluta claridad y certeza que nuestro sistema educativo de la provincia de San Juan se rige por la Constitución de San Juan y por las normas de San Juan, y así en cada provincia. Y que de paso decirles, miren, esa discusión que vieron ayer en la televisión nacional, esa noticia nacional como si hubiera un problema nacional, no es del gobierno nacional, no son problemas de nosotros los sanjuaninos, no son problemas del gobierno de San Juan.
Es una discusión de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires, entre la ministra de Educación de la Cava y los estudiantes de las escuelas secundarias, creo yo, de la provincia, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y esto es, sin duda, una explicación y un tema que está en la Constitución, y como me gusta decir a mí, tenemos que explicar en un sentido práctico cómo funcionan e influyen y tienen que ver las normas de la Constitución en los derechos y en las cuestiones de nosotros, porque si no, avanzamos de una manera, como decirlo, de manera concreta, en qué tienen que ver las normas constitucionales en la vida cotidiana de nosotros. Es como que creemos que las constituciones son normas, o las normas de la Constitución son simplemente abstracciones que no tienen y enunciados que no tienen aplicación clara y concreta. Bueno, por supuesto que está abierta la comunicación para que ustedes consulten, sobre todo cuando hago este tipo de explicaciones tan específicas. Así que, Daniel, repetime los números antes de ir un poquito a la música. Voy a hacer acá un corte para poner un poquito de música y luego volver a la idea de desarrollo un poco general, y recordarles a nuestros oyentes habituales y a los que no son habituales, bueno, capaz que alguno todavía nunca nos escuchó contar cómo se estructura y cuáles son las normas de la Constitución Nacional. Me quería decir yo recién, por ejemplo, desde la nueva Constitución, el tema minería son cosas de competencia local, antes eran nacionales. Entonces, cuando hay una discusión en San Juan, esa discusión no es ni de La Rioja, ni de Mendoza, ni de Santa Fe, ni de Buenos Aires. Cuando se habla de minería, cada provincia tiene su política minera y sus normas y demás. Por supuesto están las normas generales. Bueno, lo mismo pasa con la educación. Entonces, por eso intento que usted tome conciencia, mi querido oyente, de esta división que hay entre las normativas, cuando son temas provinciales, cuando son temas nacionales, y esto que a mí me parece muy importante es esta toma de conciencia para que usted pueda distinguir solito, sin escucharme a mí, sin ir a ninguna ley. Pero este tema no es un tema nacional, este es un tema provincial, este es un tema municipal. Esas cuestiones surgen de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, de las cartas orgánicas o leyes orgánicas municipales.